Dios te bendiga, iglesia. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en esta noche. Espero que estés bien, que estés en comunión con el Señor, sirviéndole a Dios con alegría, haciendo todas las cosas como para el Señor, de manera que también recibas la retribución de Dios para tu vida en todo lo que hagas. La verdad que estamos gozosos en el Señor de ver cómo nuestra amada iglesia está trabajando en la ciudad, sigue trabajando con el Señor en la ciudad a través de los ministerios, los diáconos, los ministros, los líderes maestros. La verdad que me llena mucho de alegría y de gozo que nuestros hermanos están firmes en el Señor, predicando el Evangelio de Jesucristo, y cómo ellos nos informan, nos cuentan lo que Dios está haciendo, ¿no es cierto?, en este tiempo en cada grupo hogareño de nuestra congregación. La verdad que el Señor está añadiendo, está restaurando, está fortaleciendo y está bendiciendo a su pueblo en todas las áreas de sus vidas. Porque nuestro Dios permanece fiel y no cambia. Las circunstancias, los tiempos, las personas, los gobiernos pueden cambiar, pero nuestro Dios es el mismo, el todopoderoso, el gran yo soy. Así que en esta noche, comentándote esto, ¿no es cierto?, yo quisiera hablarte justamente acerca de lo que muchas veces, ¿no es cierto?, las tormentas que muchas veces nos van a tocar, enfrentar en el mar de nuestras vidas, ¿sí? Ya que el Señor Jesucristo nunca dijo que no vamos a tener problemas. Dijo que Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Allí en la angustia, en la dificultad, el Señor prometió estar con nosotros. Y en Lucas el capítulo 8, versículo 22, nos narra la Escritura, ¿no es cierto?, que en una oportunidad Jesús invitó a su discípulo a subir a una barca, ¿sí? Y le dijo, pasemos al otro lado. Esa fue la orden, esa fue la palabra dada por el Señor Jesucristo a sus discípulos. Pasemos al otro lado. Así que cuando ellos se metieron al mar, ¿no es cierto?, y comenzaron a navegar hacia el otro lado, dice la Escritura que allí en el medio del mar, en el medio del camino, ¿no es cierto?, se desató una tormenta. Y Mateo 8, 24, hablando del mismo episodio, nos dice que era una gran tempestad. Una tempestad tan grande, dice que las olas pasaban por encima de la barca. Era tan fuerte y tan poderosa esa tormenta que las olas pasaban, ¿no es cierto?, sobre el arca, sobre la canoa, sobre la nave donde ellos iban. La barca, como dice la Escritura. ¿Sí? Y en un momento ellos comenzaron, dice que a desesperarse y a tener miedo. Porque llegaron a pensar que se iban a morir, que se iban a ahogar allí. Y si usted ve esta imagen, dice la Escritura que Jesús, mientras tanto Jesús dormía. Jesús estaba durmiendo en un lugar en la barca. Y podemos imaginarnos, ¿no es cierto?, ese cuadro allí, ese episodio. Los discípulos viniendo de un lado para otro, desesperados, asustados, pensando que se iban a morir. Y Jesús durmiendo. Qué cuadro, ¿no es cierto? Qué realidad distinta. O qué condición distinta en una misma realidad. Mejor dicho, qué condición distinta a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos en una misma realidad. Es que Jesús dijo, mi paso dejo, mi paz os doy. Y no como el mundo la da. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz del Señor, que puede hacernos descansar y estar confiado aún en medio de la tormenta. Pero cuando los discípulos, ¿no es cierto?, estaban con tanto miedo que
que pensaban que iban a morir, fueron y despertaron al Señor Jesús, diciéndole: Señor, ayúdanos, que perecemos. Ellos pensaban que iban a morir. Fíjense cómo un pensamiento produce, ¿no es cierto?, un sentimiento, y ese sentimiento afecta nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestras decisiones. Ellos pensaban que iban a morir. Ese es el pensamiento que ellos tenían al ver la tormenta. Y Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar. Y luego volteó hacia ellos, los miró seguramente y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Sabe que en la vida vamos a tener que enfrentar las tormentas de la vida? Y hay tormentas que son para corregir. Hay tormentas que son para hacer volver a sus escogidos a su perfecta voluntad, como la tormenta que atravesó Jonás. La tormenta que nos relata allí en el libro de Jonás, el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice que Jonás huyó de la presencia de Dios para no hacer la voluntad de Dios, porque Dios le envió a Jonás a predicar, o mejor dicho, a llevar un mensaje de arrepentimiento, ¿no es cierto?, a la ciudad de Nínive, la capital de Asiria. Pero Jonás no quiso ir. Fíjese usted, Jonás no quiso llevar el mensaje de Dios a esa ciudad porque era enemigo de Israel. Era enemigo de Israel. Entonces Jonás no quiso ir, porque él decía que él conocía, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios, y que seguramente que si ellos se arrepienten, Dios le iba a perdonar. Y por eso Jonás no quiso ir. Fíjese usted, Jonás no quería el bien de la ciudad de Nínive, de los que vivían en la ciudad de Nínive. No quería el bien para ellos. Por eso dice que huyó. Se tomó un barco, como decimos, se tomó un barco y fue a 1500 kilómetros contrario a la ciudad de Nínive. Pero dice en el versículo 4 que Dios, allí en el libro de Jonás, Dios envió una tormenta, hizo desatar una tempestad tan grande que los marineros pensaban que el barco se iba a partir en dos, se iba a partir por la mitad. Y todos estaban desesperados, los marineros allí. Estaban desesperados, asustados. Cada uno clamaba a su Dios y trataban de hacer lo posible para hacer volver el barco hacia la costa, pero no podían porque la tormenta era muy grande. Y ¿sabes qué dice? Que Jonás bajó al interior del barco. Y se durmió. Mientras que los marineros estaban allí arriba tratando de pelear con la tormenta y de salvar el barco, Jonás se echó a dormir. Eso muchas veces pasa con las iglesias, con la iglesia del Señor, con los miembros del Señor, que se echan a dormir la siesta espiritual, que están durmiendo y no están velando por lo que está sucediendo a su alrededor. No están preocupados por la gente que está a su alrededor y que está sufriendo y padeciendo, ¿no es cierto?, por causa del pecado. No están velando en oración, no están sirviendo a Dios, se están durmiendo la siesta espiritual. Mientras que a su alrededor hay mucha gente que están sufriendo y padeciendo, ¿no es cierto?, por causa de sus pecados. Amado, tenemos que reflexionar y tenemos que despertar. Si estás durmiendo, si has dejado de hacer lo que Dios te dijo que haga, tienes que despertarte y levantarte y comenzar a pregonar el evangelio de Jesucristo. Ora por tus vecinos, ora por tu barrio, ora por tu ciudad, porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos llamó de tinieblas a su luz admirables para que proclamemos las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirables. Y ahí Jonás estaba durmiendo mientras que los marineros estaban arriba sufriendo la tormenta. Y justamente estaban sufriendo por causa de Jonás. Porque en el versículo 13, Jonás, dice la escritura allí, que Jonás confiesa que era por su culpa, por su causa, que esta tormenta se había desatado. Muchas veces
Muchas veces la familia sufre por causa de la desobediencia de sus miembros, de alguno de sus miembros. Muchas veces seres queridos, las personas que están cerca de nosotros, están sufriendo también la consecuencia de nuestra desobediencia. Y lo más triste es que muchas veces no nos importa, no nos preocupamos si nuestra desobediencia, nuestra actitud contraria a la palabra de Dios trae desgracia, sufrimiento y dolor a nuestra familia o a nuestros seres queridos. Lo más triste es que muchas veces no nos preocupamos. Jonás confesó: por mi culpa. Es por mi culpa que esta tormenta está desatándose contra este barco. Entonces, dice la Escritura que lo arrojaron al mar. Pero Dios también dice en la Biblia allí en Jonás que Dios preparó un pez que lo atragó. Y 3 días tuvo Jonás dentro del vientre del pez. Y de allí clamó a Dios. Clamó, oró y clamó a Dios por su misericordia. Y el pez fue y lo vomitó en la tierra. Así que volvió a llamar, dice la historia allí en Jonás. Volvió a llamar Dios a Jonás y lo envió a Nínive. Y esta vez Jonás volvió a Nínive y pregonó durante 40 días el arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Dice la Escritura que la Escritura que el pueblo de Nínive se arrepintió. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Se da cuenta? Jonás no quería que Dios perdone a la gente de Nínive, porque Nínive, la gente de Nínive era enemiga de Israel. No quería que le perdone. Por eso él huyó. Por eso no quiso hacer la voluntad de Dios, pero Dios lo trajo otra vez a su perfecta voluntad. Y por la predicación de Jonás, los de Nínive se arrepintieron y Dios los perdonó. Y los libró del castigo, del juicio que venía sobre esa ciudad. Fíjese usted, muchas veces, amados, el Señor Jesús nos dijo que no debemos amarnos solamente entre nosotros, sino tenemos que amar también a nuestros enemigos. Sí, el vecino que no te saluda, la persona esa en tu trabajo que te trata mal, tienes que orar por él y tienes que orar por él y si es posible predicarle acerca de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Tienes que orar por tus hermanos y tienes que orar también por tus enemigos. Porque el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a orar por los que nos persiguen y a hacerle el bien. No solamente orar, sino hacerle el bien. ¿Se da cuenta? Es el espíritu del Señor Jesucristo. Ese es el espíritu del Señor Jesucristo. Por eso también en una parte, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, cuando los samaritanos no dejaron pasar a Jesús por su tierra, uno de sus discípulos, si no me equivoco era Juan, le dijo al Señor: ¿quieres que pidamos que descienda fuego y los consuma? Y Jesús le dijo: pero ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Amado, no es tiempo de dormir. Hermano, no es tiempo de que estés durmiéndote, echándote la siesta espiritual. Es tiempo de orar, es tiempo de predicar el evangelio, porque hay mucha gente a tu alrededor que está esperando que tú le hables de Cristo, que está esperando que alguien le hable de que hay un Salvador, que hay un Salvador que vino para salvar, vino para perdonar, vino para restaurar, vino para salvar y no para que se pierdan. Es tiempo, amado hermano, que tú te despiertes y te levantes y comiences a hacer lo que Dios quiere, lo que el Señor ya te dijo. Lo que el Señor ya nos dijo: id y predicad el evangelio, orad en todo tiempo por todos los hombres, porque es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Así que hay tormentas, hermanos, que muchas veces nos atraviesan para que nos volvamos a la voluntad de Dios. No espere que el Señor desate una tormenta contra tu vida para que te vuelvas al Señor. No lo espere, porque tenemos ya testimonio en las Escrituras cómo Dios hace volver a sus escogidos.
Si el Señor te está hablando, levántate y haz lo que tienes que hacer. Vela, ora, predica el evangelio, porque hay muchas personas allí en tus familias, allí en tus amistades que todavía no tienen la salvación. Y que si se mueren sin Cristo se van al infierno. No te escondas del Señor, no huya de Dios. Acepta tu llamamiento, acepta tu llamado, acepta tu responsabilidad con el reino de Dios y sírvele al Señor con todo tu corazón. Aleluya, para salvación de muchos, para que muchos puedan oír la voz de Dios a través de tu boca y puedan arrepentirse, creer en Jesús y recibir el perdón y la salvación y la vida abundante y poderosa de Jesucristo. Aleluya. Por la predicación de un hombre, toda una ciudad se arrepintió y Dios los perdonó sus maldades, porque se arrepintieron al oír la predicación, la proclamación de Jonás. Muchos están esperando que tú hables, muchos están esperando que tú le hables. Dios está esperando que tú le hables la palabra que Dios puso en tu corazón. Amada iglesia, amado hermano, hay tormentas que Dios envía para corregirnos, para volvernos a su voluntad, para volvernos a su camino. Pero también hay otras tormentas donde Dios nos mete. Hay otras tormentas en la vida donde Dios nos mete y Él está con nosotros. Y esta es la tormenta de Lucas 8:22. Jesús mismo le dijo a los discípulos, entrando en la barca con ellos, pasemos al otro lado. Pero cuando se desató la tormenta, Jesús estaba durmiendo y los discípulos estaban atemorizados, angustiados, desesperados. Trataron con sus fuerzas, con sus habilidades de sobrellevar la tormenta y no pudieron. Se dieron cuenta que no pudieron. Se dieron cuenta que sus fuerzas y sus habilidades no podían contra la tormenta. Que la tormenta le había zozobrado sus fuerzas, su habilidad. Y clamaron al Señor. Y Jesús le dijo, cuando se levantó y reprendió al mar, al viento y al mar, y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos antes de entrar en la tormenta? Antes de que ellos entraran en el mar y fueran directamente hacia la tormenta. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Le dijo, pasemos del otro lado. Eso fue lo que el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Y los discípulos le oyeron. Pero el problema es muchas veces cómo oímos la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También en Lucas, el capítulo 8:18. Lucas 8:18 dice, mirad bien cómo oyes. Mirad bien cómo oímos la palabra de Dios. Porque muchas veces oímos la palabra de Dios, pero no con la reverencia, no con la importancia. No le prestamos la atención debida. Oímos la palabra de Dios. Llegó a nuestros oídos, pero no a nuestro corazón. Llegó a nuestros oídos, pero no a nuestro corazón. Así que cuando ellos oyeron a Jesús diciendo, pasemos al otro lado, no lo oyeron con fe. Le oyeron, pero no con fe. Porque en medio de la tormenta se olvidaron que Jesús le había dicho, pasemos al otro lado.
que el Dios Todopoderoso le había dicho, vamos hacia el otro lado. Porque si iban a morir ese día, el Señor lo hubiese dicho. Como dijo, tantas cosas que iban a pasar antes que suceda, y pasaron. Como le dijo a Pedro en una oportunidad, Pedro, tú me vas a negar. Pero Pedro, en vez de haberse humillado, él dijo, yo nunca te voy a negar. Y le negó nomás. Y le negó nomás. Como todas las cosas que el Señor dice en su palabra, toda cosa que el Señor dice en su palabra, lo dice antes que suceda. Lo dice porque eso va a suceder. Eso va a suceder. Y Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Pero ellos oyeron, pero no oyeron con fe. No prestaron atención a la palabra del Señor. Muchas veces oímos la palabra de Dios, pero la oímos sin prestarle atención. No dejamos que la palabra de Dios llegue al corazón y produzca fe en mi corazón, fe en mi vida, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo la oímos? Lucas 8:18 dice, mirad como oíd la palabra de Dios. Porque muchas veces oímos la palabra de Dios y nos olvidamos. A veces venimos a la iglesia, oímos la palabra de Dios, salimos allí y nos olvidamos de qué Dios nos dijo. Nos olvidamos. Salimos meditando cualquier otra cosa. Nos encontramos en el primer problema, en la primera dificultad que nos encontramos en el camino o cuando llegamos a la casa, y nos olvidamos lo que el Señor nos dijo. Y enfrentamos nuestros problemas con nuestras fuerzas y nuestras habilidades, y es cuando nos sentimos cansados y superados y clamamos al Señor. Y a veces creemos que Dios se olvidó de nosotros o que Dios no está con nosotros. Dios está contigo y Dios nunca se va a olvidar de ti. El problema es que muchas veces nos olvidamos de lo que Dios nos dice. No es que Dios se olvida de ti, Dios jamás se va a olvidar de sus hijos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos olvidamos lo que Dios nos dijo. Nos olvidamos sus promesas. Nos olvidamos lo que el Señor nos dice. No temáis, no tenga miedo. Por nada estéis afanosos. Nada os faltará. Jehová nuestro pastor, nada nos faltará. Y tantas promesas del Señor que Él ya nos dijo. Pero nosotros, cuando no oímos con fe, cuando no lo oímos con todo el corazón, cuando no ponemos el corazón a la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, pero no llega a nuestro corazón. Y cuando salimos de la presencia de Dios, salimos de la predicación, dejamos de oír la predicación, pasan unas horas, un día, 2 días, y tenemos una tormenta en el camino, nos olvidamos de lo que el Señor dijo. Amados, cuando el Señor te dice que va a hacer algo contigo, si tú lo crees, todas las tormentas que tenga que enfrentar, todas las tormentas que tenga que enfrentar este mundo, no te van a detener, te van a hacer más fuerte. Te van a hacer más fuerte, porque el Señor nos quiere fuertes y valientes. El Señor no quiere debiluchos, quiere fuerte y valiente, y por eso Él nos va a meter en la tormenta para hacernos acordar siempre de que debemos depender de su palabra y no de nuestras fuerzas ni de nuestras debilidades. ¿Qué pasó con los discípulos? Se olvidaron de lo que oyeron. Se olvidaron que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. En medio de las tormentas, se olvidaron porque no oyeron con fe. Muchas veces la gente oye la palabra de Dios solamente para criticar, solamente para ver dónde le encuentra un error. Eso hacían los fariseos. Ese es el espíritu de los fariseos. Oyen solamente para criticar. Así hacían con el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor allí en Lucas 11:53, que venían a Jesús y le llenaban de preguntas, pero solamente, dice, para encontrar un error, para poder acusarle.
Muchas personas solamente escuchan la palabra de Dios solamente para buscar un error, para acusar, para criticar y para tener la excusa de no creer en el Señor o dejar de venir a la iglesia. Ese es el espíritu de los fariseos, que escuchan no para creer, no para recibir sabiduría, no para adquirir sabiduría, sino para criticar, para buscar errores. Otros también escuchan la palabra del Señor, dice allí en Hechos capítulo 17, Hechos 17, del 10 al 11, dice que Pablo y Silas, cuando llegaron, ¿no es cierto?, a Tesalónica, encontraron allí unos hermanos que oían la palabra de Dios con diligencia. Dice que esos hermanos oían la palabra de Dios con diligencia, con entusiasmo. Dice, estaban en Tesalónica y estos recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si esto era así. Estos hermanos de Tesalónica dice que oyeron la palabra de Pablo y Silas y la recibieron con solicitud, con importancia, con seriedad, con respeto, y dice que la seguían estudiando la palabra de Dios, escudriñando lo que Pablo y Silas le decían acerca de la palabra de Dios, porque querían adquirir sabiduría. Entonces el problema no es muchas veces que el Señor no nos habla. Dios siempre nos está hablando. Todo hemos oído la palabra de Dios de una manera u otra. Todo hemos oído la palabra del Señor de una forma u otra. El tema es cómo lo hemos oído. Algunos han oído, pero han cerrado su corazón. Otros solamente han oído para criticar. Otros han oído sin prestarle la atención debida. Por eso está escrito: oíd mi voz atentamente. Amados, allí vemos, ¿no es cierto?, a los discípulos en medio de las tormentas, desesperados. Y Jesús diciéndole: ¿dónde está tu fe? En otra palabra, ¿por qué no confían en mí? ¿Por qué no confían en lo que yo le dije? ¿Acaso se olvidaron de lo que yo le dije? ¿No le dije acaso que pasemos al otro lado? Yo creo que los discípulos allí tenían que haber estado durmiendo con el Señor Jesús en medio de esa tormenta, descansando. Sí, descansando. Porque estaban en la voluntad del Señor. No era una tormenta porque estaban lejos del Señor. Era una tormenta para que ellos aprendan a depender de lo que el Señor le dice, para que se acuerden todo lo que el Señor nos dice y confiemos en la palabra de Dios, para que a la hora de enfrentar la tormenta no lo hagamos con nuestras fuerzas, sino que recordemos lo que el Señor dijo: yo estaré contigo en medio de la angustia, me clamarás y yo te responderé, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Aunque pases por el fuego, el fuego no te va a quemar. Y aunque pases por las aguas, no te van a negar. Porque yo, el Señor, tu Dios, estoy contigo. Amado hermano, ¿cómo estás oyendo la palabra de Dios en este tiempo? ¿Con qué actitud estás oyendo lo que el Señor te ha dicho y te viene diciendo en este tiempo? ¿Le estás dando la importancia? ¿Estás prestando atención en cada palabra que Dios está hablando a tu vida? ¿Estás escudriñando lo que Dios te está diciendo? ¿Estás escudriñando lo que Dios te está diciendo en este tiempo? Porque lo que Dios te dice en este tiempo, aleluya, eso se va a cumplir si tú lo crees. No importa las tormentas que te toque pasar, eso se va a cumplir si tú lo crees. Pasemos al otro lado. Pero ellos se olvidaron. Jesús le dijo: pasemos al otro lado.
Amado, ¿cómo estás oyendo? ¿Cómo estás oyendo la palabra de Dios? ¿Estás oyendo con todo tu corazón? ¿Estás oyendo la palabra de Dios con reverencia? Porque la Escritura dice también que los demonios tiemblan ante Dios. Pero hay veces que los hombres escuchan la palabra de Dios y no tiemblan. Porque no lo escuchan, no oyen. Mirad bien cómo oíd la palabra del Señor, dice Lucas 8:18. Mirad bien cómo oíd. Porque Dios nos habla todos los días. Dios nos está hablando para que prestemos atención, para que pongamos nuestra confianza en su palabra y no en tus fuerzas y no en tus habilidades, porque tus fuerzas y tus debilidades no podrán contra las tormentas de este mundo, porque nuestras luchas no son carnales, sino espirituales. Dice que allí Jesús reprendió el viento y la tormenta. Y después, cuando llegaron al otro lugar a salvo, como Jesús ya lo había dicho, como Jesús ya lo había ordenado, pasemos al otro lugar. Cuando Jesús pasó al otro lugar, allí se enfrentó, dice, con un hombre que estaba endemoniado, el endemoniado de Gadareno. Muchos teólogos suponen que esa tormenta fue causada por esos demonios. Por eso Jesús reprendió el viento y la tormenta. Una cosa sé y estoy seguro, que toda tormenta, sobre toda dificultad, sobre todo problema, nuestro Dios es el Todopoderoso y el Soberano, el gran yo soy. Y cuando el Señor te dice, subamos y pasemos al otro lado, es porque Él te va a llevar hasta el otro lado. Porque Él te va a guiar hasta el final del camino. Él te va a guiar hasta el final de tu día. Y no habrá tormenta que se desate, que pueda detener. Porque no fuiste llamado para quedarte en la mitad del camino. No fuiste llamado para que te hundas en los problemas, sino para que llegues al final de tu camino. Amada iglesia, amado hermano, que el Señor te bendiga en esta noche, que el Señor te bendiga, que fortalezca tu fe y que prestes atención, más atención a la palabra de Dios. Que la escudriñes, que busques sabiduría de Dios y que tu fe esté puesta en lo que Dios te dice, en lo que Dios ya te dijo, aunque vea las tormentas fuertes soplar contra tu vida, contra tu casa. Oh, si tu fe está puesta en Jesucristo y en su palabra, tu casa no caerá jamás. No caerá jamás. Aleluya. Sí, amada iglesia, mi hermano querido, que Dios te bendiga en esta noche. Y si estás durmiendo la siesta espiritual, despiértate, porque hay mucho trabajo para el Señor. Porque hay mucho trabajo para el Señor en este tiempo. Yo quiero orar por ti, iglesia, mi hermano. Y si en esta noche tú te has alejado del Señor, no estás haciendo la voluntad de Dios, sino que tomaste tu propio camino, tomaste otro camino y te has alejado de hacer la voluntad de Dios, vuélvete al Señor en esta noche. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Ponte de nuevo en sus manos, ponte debajo de la mano del Señor para servirle. Para unirte al ejército del Señor, que es su iglesia, y para servirle a Dios en este tiempo, porque hay muchas personas, mucha gente que están esperando que alguien le hable de Jesucristo, que alguien le lleve el mensaje de reconciliación, de perdón y de salvación. Y mucha gente está esperando Dios para enviar sobre ellos bendición y vida eterna, para que también goce del gozo de la salvación, disfrute de la presencia de Dios, de su paz y de la vida eterna. Amado,
Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Levántate y vuélvete al Señor para servirle a Él. Únete al ejército del Señor aquí en la tierra, que es su amada iglesia. Aleluya. Porque con el Señor y solamente con el Señor vas a llegar hasta el final. Hasta el final de tu camino. Del camino que Dios trazó para todos los que creen. Solo con el Señor. No es con tus fuerzas. No es con tus fuerzas. Es por medio de la fe en la palabra del Señor. Yo quiero orar por ti allí donde está, Padre bueno, Dios de los cielos. Bendigo, Señor, a toda tu amada iglesia que está oyendo, Señor, tu palabra. Bendigo su vida allí donde están, para que tú los fortalezcas, para que tú los llenes con el Espíritu Santo. Señor, Dios de los cielos, si están luchados, desanimados, Señor, si se han apartado de ti, Dios, en esta hora tu Espíritu Santo esté obrando convicción en su corazón y transformación en sus vidas, para que se vuelvan a ti, para que se levanten para servirte, para que se levanten para proclamar el Evangelio, para que se levanten para orar y proclamar, Señor Dios de los cielos, aleluya, orar por sus vecinos, orar por su familia, orar por su barrio, orar por su ciudad. Se levanten para servirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Restaura sus fuerzas. Oh Dios de los cielos, restaura sus fuerzas. Señor Dios de los cielos, pon en su corazón tu deseo, para que ellos puedan tener el mismo sentir, Señor, que hay en tu corazón por las almas. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu amada iglesia, que sea llena del Espíritu Santo, que sea revestida de tu amor por ti y por las almas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, oh, que toda la iglesia, Señor, que toda la congregación, Dios amado, sea revestida de poder, de santidad, de justicia y verdad por tu Espíritu Santo. Oh Señor amado, y sea un pueblo poderoso en palabra y en obra en este tiempo, que vea tu gloria, aleluya, que vea tus maravillas, aleluya. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y será hasta la próxima. Amén. Que Dios te bendiga.